Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero el agradecimiento por acompañarnos durante estas 7 semanas, estas 14 sesiones. Les agradecemos a todas y a todos el trabajo, el empeño y la dedicación que han puesto. Esta es nuestra última clase. Y esperemos que nos conozcamos con muchos de ustedes en nuestra próxima cita presencial. Pero además de esto, como siempre, le tenemos que, disculpen, pero no puedo encontrar cómo pasar la presentación. Ok, ahí sí. Bueno, como siempre, acuérdense en que pueden seleccionar la interpretación en español o inglés abajo de Carlos, su ¿se escucha pantalla. bien ahí? Sí. Bueno, en esta semana, como dijimos, es el taller del jueves, es sobre el desafío de diseñar políticas públicas en América Latina. Un poco más de información. Recuerden que a partir de este curso, después de la finalización, va a quedar accesible y se les va a enviar el examen. Son unas 30 preguntas y que va a estar disponible hasta las 11:59 del jueves 10 de noviembre de 2022. Hasta esa fecha van a tener para hacer el examen. La nota conceptual tienen un poco de plazo más para poder entregarla hasta el 24, según lo que les hemos comentado. Bueno, los participantes que hayan asistido a más del 70% de las sesiones de Zoom en vivo y hayan aprobado el breve examen final son los que al término del curso recibirán el certificado de participación del comité del consorcio de IAI y se enviará a los participantes elegibles que hayan cumplido esas 2 condiciones a través del correo electrónico que utilizaron para inscribirse en el curso, recuerden, por las dudas. También queremos anunciar que en noviembre los estaremos citando a un nuevo evento que esperamos que puedan participar, que es el lanzamiento del Climate Hub, que es el portal para los nodos de discusión y para el desarrollo de la comunidad de prácticas que hemos estado tratando y armando desde el primer curso de este año. También tenemos para anunciarle un próximo curso que será entre marzo y abril del 2023, que su título será La construcción de sectores sanitarios resilientes al clima y ambientalmente sostenibles. Los destinatarios son los planificadores de sistemas sanitarios, los administradores de hospitales, los miembros de los consejos de administración de los centros sanitarios, los profesionales de los cuidados de larga duración y comunitarios, los responsables de la continuidad de las actividades, los planificadores de emergencias, los responsables de la sostenibilidad, los funcionarios de salud pública, los profesionales sanitarios y los paramédicos. Presten especial atención todos los postulantes individuales porque es un curso muy interesante para ustedes. La organización, perdón, perdón porque se me... Ay, Dios. Ahora sí. Bien. La organización será más o menos de la misma manera que fue organizado estos cursos, o la misma organización, y la aplicación, es que esto es lo más importante, será abierto y no mediante el tema de postulación. Es un curso abierto y gratuito en múltiples lenguajes, o sea, como siempre. Y bueno, nos parece interesante ya anunciarlo para que vayan reservando su agenda para este interesante curso que vamos a empezar en el 2023. Bueno, como siempre, las consideraciones generales, que mantengan sus micrófonos cerrados, que la asistencia se verifica con la conexión,
y que para esta charla también es interesante que puedan mantener sus cámaras prendidas para, sobre todo, la disertante. Las preguntas serán respondidas en unos 15 minutos al final y después tendremos unos 5 o 7 minutos de despedida. Así que las otras preguntas, como siempre, serán respondidas mediante mail o que estarán disponibles para ustedes. Bien. No sé por qué esto... Ok. Entonces pasamos a presentar a la presentadora de hoy, que es un honor, es Pamela Puzzi Fuentes, es máster en sociología, pero además, acá tengo, pertenece al organismo de la Fundación Chile Sustentable y es experta en incidencia de política, en relacionamiento y tramitación de proyectos de ley en el Congreso Nacional. Se ha desempeñado como asesora tanto en el Parlamento como en organizaciones no gubernamentales y movimientos de base, recicladores de base y agua potable rural. Perdón, Carlos, estás compartiendo tu pantalla. Tal vez no querías compartir la pantalla todavía. No, es parte de la presentación. Ah, ok, perdón, adelante. No, no, no quería, pero tienes razón. Déjame compartir. Ok, ahora sí. Bien. En lo que me quedé. Posee amplios estudios en materia de medio ambiental, en los que se destacan agua, energía, minería y conflictos socioambientales. Ha formado parte de las organizaciones como Greenpeace, Chile Sustentable, Instituto de Ecología Política. Ha realizado actividades de docencia en diplomados de la Universidad de Santiago, en el área de prospectiva de la Universidad Académica del Humanismo Sanitario y participación ciudadana en la Universidad de Bernardo O'Higgins, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, administrador público de la misma casa de estudios y posee magíster en Sociología de la Universidad Arlington. Posee diplomados en estudios europeos, ecología política y diplomado internacional de especialización, derechos humanos, empresa, extracción de recursos naturales y políticas públicas para el desarrollo sustentable. Es así que le damos la palabra a Pamela Puzzi. Muchas gracias a todos y disculpen los ruidos. Buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Porque he cambiado 3 veces de micrófono, así que si se escucha bien estamos ok entonces. Yo te escucho perfecto. Ya, maravilloso. Puedes compartir cuando desees. Sí. Bueno, me toca la labor de presentar el cómo podemos trabajar políticas públicas en torno a los temas medioambientales que tienen que ver con salud, ¿cierto? Y antes de iniciar, ¿cierto? Es importante establecer que nos encontramos en una crisis climática y ecológica que es de proporciones bastante dantesca, diría yo, en la cual necesitamos desde la academia, la sociedad civil, ¿cierto? Las instituciones estatales, incluso las empresas, ¿cierto? Tener que ir empujando medidas y políticas públicas que vayan en pos de evitar, digamos, aumentar la temperatura en más de 1,5 grados. Entonces tenemos un desafío como sociedad que es bastante importante y lamentablemente plantear que esto ya estaba dicho, ¿cierto? Por los límites del crecimiento en su momento en el año 72. Por lo tanto, llegamos 50 años tarde en relación a las medidas que se debieran haber tomado en su momento en relación a que los límites del crecimiento ya vaticinaban, digamos, el escenario, los escenarios que estamos empezando a ver. Lamentablemente la política pública o los estados o quienes están a cargo de los estados, que son los gobiernos, ¿cierto? No tienden a incluir estos temas en la velocidad que se requiere. Y es ahí donde tenemos un desafío desde la sociedad civil, ¿cierto? La academia, el cómo podemos ir mostrando las realidades que se nos están planteando, digamos, en la cual la ventana se está cerrando, digamos, la ventana de oportunidad para poder abordar estos temas se está cerrando. Creo que es importante también indicar que
esta crisis climática y ecológica, ¿cierto? No es solamente una crisis de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también es una crisis de la biodiversidad. Y es ahí donde el desafío, digamos, es muchísimo más grande de lo que realmente nuestras propias mentes logran sopesar, pero también soy de las personas que cree que la acción climática y que todas las personas somos agentes de cambio. Por lo tanto, desde nuestros propios lugares, desde la técnica, desde el conocimiento, ¿cierto? Podemos ir empujando mejoras en las políticas públicas. Por lo tanto, por eso es tan importante, digamos, que se hagan este tipo de cursos en donde las personas pueden desde sus propios lugares, digamos, también generar elementos transformadores, ¿cierto? Para generar cambios importantes, digamos, en materia de climática, que es el desafío que tenemos como humanidad. Así que dicho eso, les voy a compartir mi pantalla y vamos a partir esta sección. Entonces, primero, si pueden anotar desde qué países están asistiendo a este taller, a esta presentación, ¿cierto? Y cuál es la motivación que tienen para visibilizar los conocimientos que ustedes producen, digamos, eso es importante para nosotros, ¿cierto? Para ver quiénes son, quiénes están aquí en este espacio. Si bien no nos podemos conocer personalmente, tenemos la oportunidad, digamos, de compartir desde distintas partes, digamos, desde la virtualidad. Nada, como introducción, ¿cierto? Siempre planteo esto de no necesitamos participar en grandes acciones heroicas para ser parte del proceso de cambio. Las pequeñas acciones multiplicadas por millones de personas que somos las que estamos aquí y otras más, ¿cierto? Podemos transformar el mundo. Creo que esto tenemos que tenerlo, digamos, muy arraigado porque la acción por el clima que tenemos que tener tiene que ser bastante desafiante, digamos, desafiante de las cosas que estamos viendo, porque la crisis climática no es solamente una crisis climática y ecológica, sino que también tenemos una crisis de la democracia, de las instituciones. Entonces tenemos que reforzar todos estos elementos para poder asistir, digamos, a las mejoras, ayudar, digamos, a los estados, porque los estados no pueden por sí solos. ¿Qué es la participación ciudadana, cierto? La participación ciudadana es una facultad reconocida a los ciudadanos de participar en los procedimientos de elaboración de decisiones que afectan a intereses colectivos o a los suyos concretos. La participación ciudadana es la que hemos realizado, digamos, si es que vamos a una marcha, si es que queremos estar en alguna temática que nos interese. Por lo tanto, la participación ciudadana implica, ¿cierto?, una cierta involucración, ¿cierto?, de las personas en alguna temática que nos llame la atención. Por otra parte, tenemos la participación política, que designa el conjunto de prácticas a través de los cuales los ciudadanos buscan influenciar la actividad política de la comunidad política. Y esto es importante para lo que viene. Las políticas públicas, cuando se diseñan, ¿cierto? En general se diseñan desde el Estado como un ente generador, ¿cierto? De respuestas administrativas que implementan los distintos ministerios, sus subsecretarías, ¿cierto? Y la administración pública en general, ¿cierto? Que va implementando las distintas políticas públicas necesarias, ¿cierto? Para dar respuesta a las demandas, ¿cierto? Que tienen los ciudadanos en torno a ellas. Lo importante de esto es que la construcción de las políticas públicas, sobre todo en América Latina, yo diría que son de una mixtura en relación a que la sociedad civil y la academia, como vamos a ir viendo más adelante, está siendo un componente muy potente en torno a la construcción de políticas públicas, como también los aportes que están realizando en cuanto a la argumentación necesaria que se requiere para la construcción de política pública. El mundo político no tiene por qué saber todos los conocimientos, digamos, que rondan, por lo tanto se requiere, digamos, de este apoyo y de este aporte que tenemos en la construcción de esta política pública. En ese sentido, ¿cierto? Tenemos que las dimensiones de participación política son, por una parte, ¿cierto?, la participación electoral, que es una forma acotada de participar, que últimamente, yo, bueno, soy chilena, en nuestro país lo hemos visto con una cantidad de elecciones que jamás en nuestras vidas nos habíamos imaginado que iban a suceder, digamos, entre proceso constituyente, elecciones presidenciales, etcétera.
Pero eso no implica que esa participación política que es acotada, ¿cierto?, sea un indicador, digamos, todavía de construcción de política pública. Ahora, el resultado de una elección sí puede influenciar hacia dónde gira ese eje. Y les pongo de ejemplo el proceso constituyente que se vivió acá en Chile el 4 de septiembre, digamos, donde se rechaza la constitución propuesta y por lo tanto gira el eje de la política pública en torno a que como se pierde, digamos, una agenda más progresista, se cubren temas, pasaron a cubrirse temas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con pensiones, etcétera, que no va muy por la línea donde venía el tema constituyente. Entonces, los temas cambiaron y se van a priorizar otros, digamos que era la agenda propuesta, digamos, inicial por el gobierno, no va a poder ser, digamos, llevada a cabo en la forma en que se venía trabajando, porque los temas que hay que priorizar van a ser otros. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de cómo las elecciones también pueden ir, ¿cierto?, cambiando los escenarios políticos. Por otro lado, tenemos una participación política amplia, pero acotada en participación, que tiene que ver con los referéndums, las tomas de decisiones en torno al plebiscito, etcétera. También tenemos una participación amplia, pero acotada en cuanto a lo político, que es el activismo en las campañas electorales, donde las personas pueden decidir apoyar, ¿cierto?, o involucrarse en un tema de interés. Y por último, ¿cierto?, una participación que es amplia, con política amplia, digamos, es el activismo que presiona al sistema político. Y es aquí donde nos situamos en torno a la incidencia para poder llevar adelante políticas públicas. La política pública, ¿cierto? Como yo decía al inicio, si bien el Estado, los gobiernos son los que plantean el tipo de política pública, la incidencia política que realiza la academia, ¿cierto? Las propias empresas y también la sociedad civil es lo que la va a ir modificando, y es aquí donde está este activismo que presiona al sistema. Los actores, ¿cierto?, que intervienen en la política pública, tenemos grupos de presión, los stakeholders, ¿cierto?, grupos de interés, el lobby, ¿cierto?, las asociaciones de interés, y que responden a la diversidad de formas en las que los intereses sociales y económicos se expresan colectivamente. Por lo tanto, la política pública, cuando se construye, siempre va a tener estos elementos que van a estar presionando por los distintos cambios. Bueno, el lobby, para quienes no lo sepan, se le llama lobby por los lobbies del hotel, donde en algún momento, ¿cierto?, se producían reuniones en las cuales no son transparentes o no están visibles al ojo público en su momento. Por lo tanto, se le llama lobby a este paseo que se realiza en los hoteles dentro del lobby. Eso como anécdota, pero obviamente esto después pasó a ser regulado, porque obviamente tenemos que hay actores que inciden en política pública con intereses que no tienen que ver con el bien público, sino que tienen que ver con el bien privado. Y en ese sentido, ¿cierto?, la política pública no puede ser construida desde una lógica privada, sino que siempre tiene que ser en pos de buscar el bien común para toda la comunidad. Algunas herramientas de presión, ¿cierto?, que tenemos para generar, ¿cierto?, cambios en la política pública, están las redes sociales y las campañas ciudadanas, está la incidencia política, la gestión de interés que tiene que ver con la incidencia también, ¿cierto?, la denuncia y la judicialización. Las redes sociales hoy en día, e incluso creo que estamos... I think we're in a critical time where in social media there's a dynamic there's been quite a toxic environment. Some people news y la mala utilización de estas redes sociales. Pero si las redes sociales son bien utilizadas, fortalecen a la propia democracia, tienen esta dualidad en torno a que pueden favorecer a la democracia o destruirla. Estamos en ese punto en qué hacemos, cómo regulamos este tema. Yo creo que ahí tenemos que abordarlo como sociedad, ¿cierto? Generar política pública en torno a las redes sociales y la utilización que se le dan, pero digamos han sido muy útiles como herramientas de presión, de denuncia, para también modificar las políticas públicas. Cuando una política pública, por ejemplo, carece de elementos, las redes sociales son sumamente importantes si queremos de manera constructiva mostrar, ¿cierto?, que a esta política pública les faltan elementos.
Por otro lado, tenemos la incidencia política que tiene que ver, por ejemplo, bueno, más adelante lo vamos a ir viendo, pero la academia, por ejemplo, está haciendo mucha incidencia política en ocupar los espacios como, por ejemplo, de asistir al Congreso Nacional, a exponer sus propios estudios, a exponer, ¿cierto?, los antecedentes que tienen con respecto a un tema. Por ejemplo, acá en Chile el tema de la ley de turberas. La academia jugó una participación bastante importante en torno a que esta política pública tenía que ser mejorada y tenía que incluir elementos de participación ciudadana. Si los académicos no se hubiesen involucrado, digamos, en este punto, probablemente la ley no iba a salir más fortalecida, sino que iba a salir carente de elementos que eran importantes. Por lo tanto, la incidencia política es una herramienta muy importante. La gestión de interés, ¿cierto? Que implica hacer cierto cabildeo, que se llama, que es como cómo podemos buscar, ¿cierto?, en los congresistas o en actores del propio poder ejecutivo, ¿cierto?, elementos para que recojan nuestros intereses en cuanto a alguna temática. Por ejemplo, si estamos trabajando en temas de humedales o glaciares o algún ecosistema que esté en peligro, por ejemplo, tenemos que generar esta gestión de interés de colocar, ¿cierto?, los antecedentes, los argumentos para esa construcción de política pública, sea en el fondo con todos los antecedentes sobre la mesa, dado que, como decía al inicio, se carece muchas veces de todos los argumentos porque es imposible, obviamente, leerse toda la argumentación científica, etcétera. Entonces, mientras más se acerca la academia, mientras más la sociedad civil se acerca, digamos, a la construcción de la política pública, la incidencia es mucho más amplia. Y esa gestión de interés tiene que ver con que hay que detectar en ese mapeo de actores que uno tiene que ir realizando, ¿cierto? Porque hay que mapear quiénes son, cuál es la posición, por ejemplo, si ponemos hipotéticamente, ejemplo, un proyecto de ley que tiene que ver con cambio climático y salud, por ejemplo. Si vamos en esa lógica, vamos a necesitar identificar en este mapeo de actores quiénes son las personas que están a favor de abordar este tema, quiénes son los parlamentarios, por ejemplo, claves que vamos a tener en esta discusión, quiénes son los que están contrarios a esta temática. Entonces, evaluando todos esos elementos, podemos detectar cuáles son nuestras personas con las cuales vamos a hacer esta gestión de interés, porque también, como los equipos humanos son reducidos y las causas son múltiples, tenemos que también ser racionales con el uso, ¿cierto?, de a quienes vamos a abordar y a quienes le queremos hablar. Por otro lado, la denuncia de cuando una política pública, por ejemplo, no está siendo abordada o no está siendo recogida, o una política pública que ya está presentada pero que no reúne las condiciones, digamos, para que sea una política pública de carácter amplio, digamos, se puede utilizar la denuncia. Me imagino que en los temas comunicacionales vieron, en el fondo se puede elaborar un comunicado, se puede elaborar, ¿cierto?, una carta, se puede elaborar, ¿cierto?, un comunicado, ¿cierto?, con firmas de las distintas personas que se reúnen en torno a esta denuncia, etcétera. Y por último, la judicialización, que tiene que ver con ocupar los canales judiciales para poder también empujar ciertas políticas públicas. Hoy en día, por ejemplo, en materia de cambio climático se está utilizando muchísimo el tema de la emergencia climática, utilizándola desde el tema judicial para poder empujar, digamos, cambios o que los mismos gobiernos tomen decisiones en torno a políticas públicas a raíz de que no están cumpliendo o no están elaborando, ¿cierto?, política pública en torno a la crisis climática y ecológica de manera correcta o con la velocidad que quisiéramos. Entonces también la judicialización es una forma de poner, ¿cierto?, un tema en la palestra pública para poder, en el fondo, hacernos cargo y empujar dichos elementos que no tenemos a la vista. Entonces eso es importante también, las herramientas de presión para poder ir configurando, ¿cierto?, los cambios, proponiendo política pública, configurando cambios a estas modificaciones o incluso que una mala política se elimine. Esto es muy potente porque la verdad que cuando se reúne la fuerza y los argumentos, ¿cierto?, es posible y es muy posible tener a la vista cambios importantes.
¿Qué es la incidencia política? Así muy a la rápida, ¿cierto? Tenemos que es la ejecución de actividades específicas con la finalidad, ¿cierto?, de cambiar leyes, políticas, prácticas y actitudes. Tiene que estar basada, ¿cierto?, en los derechos humanos, preocuparse, ¿cierto?, de la desventaja de grupos o sectores en particular, promover políticas que conduzcan el fortalecimiento y la protección de los derechos humanos, que empoderen a las comunidades locales y crear conciencia en la opinión pública. En cuanto al tema de clima y salud, que es lo que ustedes han venido trabajando, también es importante plantear que en esta crisis climática y ecológica que tenemos, ¿cierto?, la incidencia política es fundamental, en el sentido que es una herramienta, ¿cierto?, para cambiar decisiones políticas, y eso tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, si logramos generar, ¿cierto?, una incidencia importante, la política pública va a ser muchísimo más rica en cuanto a los efectos y la bajada que éstas van a tener. A veces se plantean políticas públicas que no tienen una bajada real, digamos, en cuanto a lo que está puesto en el papel. Entonces pasa a ser letra muerta. Hay mucha política pública que va por ahí. Entonces, mientras más incidencia política haya, mejor política pública probablemente vamos a tener. Entonces, en cuanto a las clasificaciones, ¿cierto?, de actividades políticas que podemos realizar para generar incidencia política, están las relacionadas, por ejemplo, con el proceso electoral. En el proceso electoral podemos, por ejemplo, generar actividades que impliquen colocar elementos en los programas, por ejemplo, de las distintas personas que se postulan, que recojan temas en torno al medio ambiente, por poner un ejemplo. Un tema que requerimos, por ejemplo, es la protección en el caso de América del Sur, ¿cierto? Perú, por ejemplo, Chile, tienen importantes glaciares, entonces es importante protegerlos y ese podría ser un tema para las elecciones en las cuales nuestra participación política podría generar, ¿cierto?, una política pública. Participar en las campañas electorales también es una forma de actividades, ¿cierto?, políticas que podemos recoger, apoyar a un candidato o a un partido en una campaña, sobre todo si estos están empujando una temática que es de nuestro interés. Contribuir económicamente a una campaña también puede ser una forma de participar. Persuadir a otros para orientar el voto, como también presentarse como un candidato. Esto siempre planteo que es importante a veces pensarnos como actores políticos también, de querer participar, digamos, desde una forma activa en la construcción de política pública, que es estar, digamos, en la toma de decisiones. Ese es un salto importante, digamos, para quien quiera darlo, pero también es interesante, digamos, el resultado que puede tener. Tenemos actividades políticas relacionadas con la creación de opinión. En ese sentido, la incidencia política requiere generar mucha opinión. Por lo tanto, por ejemplo, los debates que se pueden generar, escribir o contactar a medios de comunicación, ¿cierto?, para expresar la opinión política. En materia de política pública, esto es muy importante porque esto va construyendo cierta argumentación. Yo me imagino que varias personas de distintos países que están aquí participando, ¿cierto?, han escuchado hablar del hidrógeno verde, que se plantea como una de las grandes soluciones, digamos, energéticas o de recambio tecnológico en torno a la energía. Y el tema es cómo construimos opinión sobre esto, porque pareciera ser que esta varita mágica que nos están presentando de este recambio tecnológico pareciera ser inocuo en el fondo, cuando en el fondo, cuando esto no es inocuo. Esto tiene efectos en los territorios, esto tiene la decisión de llevar esa política pública a cabo, ¿cierto? Tiene que ser problematizada y la forma de problematizarlo, ¿cierto?, tiene que ver con cuál es el argumento que yo coloco en la plaza pública. Y eso es de vital importancia, desde todos los sectores se tiene que hacer, porque es la forma de ir construyendo colectivamente opinión en torno a algo que se da por sentado de que es muy bueno. Cuando si uno empieza en el fondo a cuestionar, no es tan bueno, digamos, en el sentido de que si lo pensamos, por ejemplo, sigo poniendo de ejemplo el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una energía limpia, es un gas limpio, digamos, pero requiere de proyectos de energías renovables muy grandes, que requieren muchísimas hectáreas, digamos, de uso. Por otro lado, tenemos que el hidrógeno verde
requiere, en el caso de Chile, por ejemplo, desarrollarse con agua desalinizada porque no tenemos agua dulce, digamos, para poder llevar a cabo esta industria. Requiere de un emplazamiento donde hayan puertos, porque si no va a haber que construir puertos. Entonces, si lo miramos así con estos 4 elementos que yo he mencionado, ya no es una política pública tan, digamos, de llevar adelante que va a tener una licencia social per se, porque el hidrógeno solo es bueno, sino que es una política pública que tiene y requiere, ¿cierto?, ser elaborada con los distintos actores que van a ser impactados dentro del territorio para obtener esa licencia social. Si una política pública no tiene licencia social, lo que va a ocurrir es la judicialización. Eso se los doy así, pero firmado. Me la sé, digamos, la historia del tema de los conflictos ambientales, se ve permanentemente esta situación. Entonces, el estar creando opinión sobre una política pública es de vital importancia porque en el fondo podemos ir colocando los elementos y argumentos que a veces, ¿cierto?, los hacedores de la política pública no ven. Puede que no lo vean porque obviamente un ingeniero u otra profesión, ¿cierto?, puede estar pensando el proyecto desde la lógica de la ingeniería, pero no desde una lógica social o comunitaria o viendo elementos, digamos, que otras profesiones pueden tener. Por eso es importante generar esta opinión, ¿cierto?, la creación de opinión de manera pública, digamos, porque esto genera un debate. Entonces, por ejemplo, y ahí lo podemos ver después en redes sociales, cuando uno utiliza un hashtag y ponemos hashtag hidrógeno, por ejemplo, en Twitter, podemos ver que aparecen las distintas opiniones en torno al hidrógeno verde. Es una forma de recopilar información. Entonces, por eso es tan importante, digamos, ir generando opinión con respecto a esto. Y cuando se genera opinión, además, las personas se van transformando en especialistas sobre algunos temas y también eso implica llegar a medios de comunicación y se va expandiendo, digamos, nuestra opinión sobre una política pública. También tenemos actividades políticas, ¿cierto?, relacionadas con el contacto con instituciones y autoridades, como decíamos al inicio, el hecho de contactarnos con estos actores que hay que mapear, digamos, para poder tener un mejor resultado, enviar mensajes de apoyo, solicitar entrevistas, firmar peticiones colectivas, son formas, digamos, de también acercarnos a las instituciones o a las autoridades donde también les hacemos ver nuestra visión. Y se encuentran las actividades políticas relacionadas con la movilización política organizada, que tiene que ver con participación en manifestaciones autorizadas, participar en grupos o movimientos para resolver problemas, afiliarse a un partido político es una forma de participación política también, y contribuir económicamente al apoyo de causas políticas. Esto es, digamos, una clasificación de actividades políticas, a veces unas se van imbrincando con otras, digamos, están relacionadas, pero es importante, digamos, porque la ciencia, ¿cierto? No, la ciencia, los saberes, las distintas cosas no son, digamos, apolíticos, digamos, porque obviamente tienen que contribuir, digamos, a la política pública para que podamos hacer una mejor sociedad. Entonces, tenemos todas estas actividades en las cuales podemos participar, podemos generar opinión y es importante hacerlo, digamos, porque podemos contribuir a mejor, a generar política pública o hacerla mejor la que nos estén presentando. Tenemos acá, ¿cierto? Definiciones de incidencia política, así como lo práctico, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera? Es una actividad para modificar, ¿cierto?, políticas, posiciones, programas, interceder, defender o recomendar una idea a otras personas, denunciar, llamar la atención a una comunidad sobre un tema, poner un problema en la agenda. Hay muchas veces que hay problemáticas, ¿cierto?, en la sociedad que no están en la agenda o que no están siendo visibles en la agenda. Perdón por la autorreferencia, digamos, pero por ejemplo acá en nuestro país las turberas, que es un ecosistema, ¿cierto?, de humedales, no estaban siendo tomadas en cuenta en relación a la importancia que tienen, por ejemplo, como mitigador del cambio climático, porque absorbe, digamos, metano, carbono, etcétera. Y por otro lado, tampoco estaba siendo tomado en cuenta este ecosistema en torno a la adaptación, la importancia que tiene para la adaptación al cambio climático. Entonces, las distintas, digamos, organizaciones medioambientales que
tienen turberas o que viven en las turberas, porque este ecosistema se da desde el sur de Chile, digamos, y sur extremo, digamos, donde está Aysén, Coyhaique, Magallanes, etcétera, no era un ecosistema visible, digamos, en general para las autoridades, ni tampoco era muy visible para el resto de nuestro país, porque como es largo, digamos, tenemos desierto al norte, las personas del norte no conocían, digamos, cuáles eran las turberas. Bueno, ocurre, ¿cierto?, que las organizaciones medioambientales de acá se movilizaron, lograron colocar esta problemática, digamos, de la extracción de turberas, porque se están utilizando las turberas para, lamentablemente, para llevar orquídeas. Las orquídeas abajo tienen una turbera, que es el musgo, que contiene una cantidad de agua impresionante. Entonces, es una problemática importante, digamos, en torno al cambio climático, tanto para mitigación y adaptación, y este ecosistema lo estamos perdiendo. Entonces, estas organizaciones lo que hicieron fue denunciar, digamos, esta situación y en general llegaron al Congreso con una propuesta de proyecto de ley. Proyecto de ley que hoy en día está, digamos, en el ojo del huracán porque hay una prohibición para la extracción de turberas, digamos, justificado en torno a la gravedad de la crisis climática y ecológica. Y lo que se hace en ese momento, ¿cierto?, es que el proyecto de ley empieza a tener apoyo ciudadano y un apoyo ciudadano importante en redes sociales de manera muy masiva. Entonces el proyecto de ley empezó a avanzar y empezó a avanzar en la lógica de la no extracción de las turberas. Entonces ha sido exitosa la campaña, netamente porque también hay políticos, digamos, que resuenan con esta temática, pero también hay ciudadanía que está empujando este tema. Y por otro lado, también hay académicos que han ido a defender al Congreso con estudios, digamos, y con argumentos de por qué es necesario preservar este ecosistema. Entonces se da una triada bastante interesante en relación a la construcción de esta política pública y la incidencia que logran hacer, ¿cierto?, las comunidades, como también, ¿cierto?, la academia en prestar los argumentos sólidos para poder en el fondo ir en contra de aquellos argumentos que pretenden seguir manteniendo la extracción de este ecosistema que además no es reemplazable, digamos. Si el ecosistema se pierde, se perdió para siempre en el fondo. La turbera se demora 2 centímetros crecen en un año, entonces tampoco digamos que es un ecosistema que lo podamos estar renovando permanentemente, porque además libera carbono, etc. Entonces tenemos que la incidencia política nos sirve para colocar problemas en la agenda, problemas que no eran visibles. Puede consistir además de muchas actividades específicas a corto plazo para una realidad, ¿cierto?, para hacer, ¿cierto?, realidad una visión de cambio de largo plazo. Hay variedades de estrategias que apuntan a influir en la toma de decisiones a nivel institucional, local, provincial, nacional, etcétera, y la participación de la población en procesos de toma de decisiones que afectan a su vida. Como les decía, sin el apoyo ciudadano, muchas veces una política pública es muy difícil que pueda volar. Entonces requerimos también de abrir este espacio para poder construir políticas públicas que vayan en la lógica de que la ciudadanía también se sienta parte de esa construcción. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos, se tiene que planificar la incidencia política. Esto no es llegar, digamos, tiene que tener alguna mínima base, ¿cierto? Porque la incidencia política cuando se planifica podemos tener podemos ser mucho más efectivos en torno a la construcción de la política pública. Entonces, generar una mini campaña, digamos, o ordenar, digamos, cómo vamos a hacer esta incidencia significa identificar problemas prioritarios o el problema a ser abordado. Si queremos generar política pública, ¿cierto?, es muy complejo estar cambiando o abordando, digamos, temas demasiado amplios en los cuales va a ser complejo, digamos, generar esa política pública o la especificidad de esta. Entonces necesitamos establecer cuál es el problema prioritario que queremos abordar, qué es lo que queremos proteger, por ejemplo, o qué queremos modificar. Identificar el objetivo superior de la intervención en incidencia, ¿cierto?, requiere establecer objetivos específicos. Por ejemplo, volvamos a los humedales. Los humedales se estaban rellenando acá
para instalar edificios. En el fondo es cambio de uso de suelo. Entonces queremos proteger los humedales para que en el fondo evitar, digamos, perder ecosistemas importantes en torno al cambio climático. Y es ahí donde necesitamos, ¿cierto?, establecer objetivos específicos, como por ejemplo, queremos un proyecto de ley, queremos protegerlo, queremos que la gente o la ciudadanía conozca este ecosistema, porque muchas veces uno cree que el tema que uno sabe, todo el mundo sabe, y uno se encuentra con que no es así. Por lo tanto, necesitamos abrir la materia para poder tener apoyo en la política pública. Por lo tanto, también tenemos que identificar los destinatarios a quién le vamos a hablar. Esto es muy importante en materia de construcción de política pública, porque si, por ejemplo, un proyecto de ley lo plantea el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, eso implica que tenemos que hablarle al Ejecutivo y al sector político y posteriormente a la ciudadanía. Pero si, por ejemplo, hay un tema que no lo lleva al Ejecutivo, y sino que la ciudadanía está planteando ese tema, entonces tenemos que dar vuelta a la estrategia de incidencia. Mi objetivo específico es primero darle a conocer el tema, participar en instancias donde hayan políticos en los cuales yo pueda hacer llegar estas temáticas, como también hacer una conversación con el Poder Ejecutivo en la cual podamos impulsar una política pública al respecto. Y eso puede ser desde los gremios en los cuales uno está. El colegio médico es un actor importante, se puede hacer desde los distintos colegios de las profesiones, ¿cierto? Se pueden impulsar, digamos, elementos en los cuales podamos llevar una idea de política pública y también una idea de solución para la problemática. Entonces, en ese sentido, por eso es importante identificar estos objetivos específicos y los destinatarios. Por otro lado, también tenemos que seleccionar los mensajes centrales que van a ser transmitidos. No podemos llegar con toda la información o con toda la argumentación. En general, yo siempre digo, el mundo político tiene poco tiempo, entonces no van a leer papers, así como producción, digamos, científica. Va a ser muy difícil. Pero esa misma producción científica podemos elaborar una minuta de 2 páginas en las cuales hayan de todo correctamente citado en el fondo, pero que resuma la problemática que queremos poner o relevar. Evaluar los recursos que tenemos, humanos, económicos, etcétera, seleccionar las tácticas de incidencia política, que más adelante las vamos a ver, realizar un análisis de riesgo donde, por ejemplo, mi política puede quedar entrampada o puede quedar, digamos, haber retrocedido. Hacer los preparativos para el trabajo de seguimiento y evaluación, que también es importante estar mirando dónde tenemos éxito, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos modificar dentro de la propuesta de política pública? Es importante tener siempre evaluación y monitoreo, porque si no, si llegamos hasta el final, digamos, con algo que no ha sido evaluado, podemos darnos cuenta al final de que en realidad no logramos lo que estábamos proponiendo al inicio. Por otro lado, ¿cierto? Y es aquí donde tenemos que seleccionar las tácticas de incidencia. Como decíamos, aquí tenemos el tema del cabildeo, que es conversar, digamos, con los actores políticos para que le podamos plantear el problema que queremos solucionar o modificar. El uso de medios de comunicación social y comunicaciones también es una forma de generar cierto, en el fondo, impactar en la política pública. Podemos hacer una campaña pública o movilización popular. Por ejemplo, si vemos hoy en día a los científicos de Extinction Rebellion, están generando campañas públicas donde están, o también Stop Oil me parece que está haciendo estas intervenciones en que podemos estar de acuerdo o no, digamos. Intervenciones en los cuadros, las pinturas famosas, etcétera. O sea, quieren llamar la atención y lo han logrado, digamos. Y es ahí que viene después de esa intervención. ¿Cuáles son las propuestas? Ahí tenemos que eso se trabaja, digamos. ¿Cuál es tu propuesta de política pública al respecto? El desarrollo de capacidades también tiene que ver con la capacitación a los actores, digamos, de la sociedad civil, actores políticos, que también puede ser una forma de llevar política pública. La incidencia legal y litigación, como le decía, hay litigaciones estratégicas, a veces no se litigan temas, muchas veces no se litigan temas para ganar un juicio, sino que es para la visibilidad pública que tiene, que también puede ser una estrategia cuando queremos establecer o implementar elementos de política pública, y la creación de redes y coaliciones. O sea, por ejemplo, en Chile
lamento nuevamente poner otro ejemplo desde acá, pero es la realidad que yo conozco y lo que hemos realizado, digamos. Se generó ante las problemáticas de agua que teníamos. Chile es un país que tiene el sistema, digamos, los derechos de aprovechamiento de agua son privados. El agua es privada en Chile. Entonces tenemos que, en torno a esta problemática, se propuso una modificación a la Constitución con un proyecto de ley y también una reforma al Código de Agua que surgió desde la sociedad civil. Y en ese intertanto era imposible empujar una reforma al Código de Agua, digamos, solo con una organización. Una organización no era, digamos, suficiente, digamos, para empujar una política de desafiar, digamos, al poder y a quienes tienen los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces ahí donde también se pueden crear coaliciones, que en este caso era una coalición por el agua y la vida, se llamaba, y esta coalición tuvo un trabajo muy activo hasta que se presenta finalmente esa reforma al Código de Aguas, que después de 10 años logramos ver una reforma importante, digamos, a la lógica, digamos, de propiedad del agua en Chile, en la cual se logró agregar ciertos elementos que tienen que ver con las funciones ecosistémicas y de sostenibilidad, digamos, en torno al tema medioambiental, que era importante incorporar, digamos, esta visión que es privada, digamos, pero que ahora va hacia una lógica un poco más pública, siempre generando bien común. Entonces, esa es una forma también de las redes que vamos generando, son importantes también para generar mejor política pública. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos cómo colocar los temas que trabajo en la agenda pública y como decíamos al inicio, hay que definir esta problemática, no se puede ir por todo, analizar si el tema ha sido abordado en alguna medida, eso también es muy importante, no podemos proponer política pública diciendo, por ejemplo, no existe la protección de la vaquita marina, por poner un ejemplo, cuando tenemos 10 proyectos de ley que lo están buscando. Entonces tenemos que saber en qué estado del arte está la política pública, si el tema está siendo abordado por algo, de qué manera está siendo abordado, generar minutas que expliquen de manera simple los elementos a relevar. Como les decía, lamentablemente las personas cada vez leen menos, entonces necesitamos, ¿cierto?, generar productos que logren impactar y si la persona le interesa mucho más te va a pedir el informe, ponernos en contacto con actores políticos que pudiesen estar, ¿cierto?, apoyando estas temáticas, escribir columnas de opinión, seminarios, live, ocupar todas las redes sociales, presentar los temas en espacios institucionales. El Congreso Nacional, en general, todos los congresos tienen periodos de audiencias en donde se pueden presentar las problemáticas y validar las temáticas con las comunidades en caso que sea posible. Esto también es importante, conversar con las comunidades, tener esta lógica de arriba abajo, abajo hacia arriba, porque la construcción de política pública no solo puede ser, ¿cierto?, desde arriba. Bueno, algunas preguntas, estas dos preguntitas, en cuanto a la experiencia que tienen llevando datos científicos a la formulación de políticas públicas. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? ¿Han tenido ese acercamiento? ¿Hay una formulación, han formulado políticas públicas? Y lo otro es si utilizan, digamos, redes sociales como desde los lugares en los cuales ustedes trabajan, porque las redes sociales, como les decía al inicio, son vitales, digamos, para llevar estos elementos adelante. Sin estos elementos, como les decía yo, es difícil generar, digamos, ese respaldo ciudadano porque tenemos que irlo comunicando hacia afuera. Así que les dejo eso y después ahí yo voy revisando también mirando el chat. Les quiero presentar unos dos ejemplos, tres en realidad tengo acá. Esta académica es la abogada Verónica Delgado, que es de la Universidad de Concepción. Y esta académica era muy de estar en su universidad trabajando hasta que ella, por ejemplo, hizo observaciones a la ley de cambio climático. Y sus observaciones fueron muy importantes porque ella logró incluir dentro de la ley de cambio climático, ¿cierto?, todos los elementos que tienen que ver con agua.
La ley de cambio climático en Chile se concentraba en mitigación al cambio climático, muy poco en adaptación, y esta académica que empezó de a poquito, digamos, a utilizar Twitter sobre todo, que la empezamos a ver, empezamos a conocerla, todo el mundo empezó a hablarle, el mundo político empezó a fijarse en lo que ella estaba planteando, y ella también por iniciativa propia empezó a enviar elementos de mejora a la comisión que estaba trabajando el proyecto de ley de cambio climático. Entonces esto fue súper interesante porque posicionó el tema a nivel comunicacional primero, en torno a que era importante que la ley de cambio climático abordara el tema hídrico, propuso mejoras al articulado del proyecto de ley y por último utilizó las redes sociales para poder visibilizar y colocar el tema, digamos, en cuestión. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Generó incluso un programa de seguimiento legislativo que analiza la tramitación de los proyectos que que tienen que ver con medio ambiente, ¿cierto? En el Congreso Nacional. Entonces, yo diría que este es un caso que reúne muchos de los elementos que revisamos, ¿cierto? En torno a cómo incidir en la política pública o cómo generar esa política pública. En el caso de ella, ¿cierto? Ella presentó mejoras a la ley de cambio climático y Twitter fue, digamos, una de las redes sociales que utilizó en manera profunda, digamos, para poder llevar a cabo estos elementos. Entonces fue exitosa digamos, su participación en la construcción de esta ley. Otro ejemplo es la doctora Fernanda Salinas, que es ecóloga y profesora de la Universidad de Chile, participó en numerosas políticas públicas en el Congreso Nacional. Dos de las más destacadas fue el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y el proyecto de ley para establecer una industria forestal para que ésta sea evaluada en el sistema de impacto ambiental. Entonces, realizó informes de prueba, por ejemplo, para juicios que han tenido resultados positivos en torno a esta temática. Y por otro lado, ¿cierto? Se posicionó a través de columnas de opinión, minutas y trabajo con el mundo político, conversatorios y seminarios. Entonces, toda la difusión que ella fue realizando en torno a estas problemáticas tuvieron impacto porque el mundo político también utiliza Twitter. Entonces, por ejemplo, muchos senadores y diputados le escribían preguntándole su opinión y obviamente generan un lazo de conexión en la cual después ella puede mandar, ¿cierto?, toda la información, colocando los elementos, ¿cierto?, visibles digamos, al público, pero también conversando y interactuando con el mundo político. Y esos dos elementos, ¿cierto? Más el apoyo ciudadano, porque obviamente su postura tiene que ver, se destaca, digamos, porque está buscando el bien común, que tiene que ver, que por ejemplo, con la industria forestal en nuestro país tiene grandes problemas porque no se evalúa ambientalmente. Entonces, aquí se colocan hectáreas de pinos y eucaliptus, la verdad, y no tienen evaluación ambiental. Entonces, en ese sentido, ella ha estado relevando esta temática, lo que está generando política pública, porque ya se generó un proyecto de ley que está buscando, ¿cierto?, subsanar esta situación. Y por otro lado, que esto ya tiene que ver con la red, en el fondo con la generación de redes, la red de politólogas, ¿cierto?, se creó hace 6 años para visibilizar los conocimientos, ¿cierto?, y especialidades de las politólogas que quisieran integrar esta red. Es una red que acoge a más de 700 politólogas, por ejemplo, y que generan espacios de conocimiento, pero también de apoyo entre las profesionales. Por ejemplo, en esta red se ha generado el tema de la paridad, salió de esta red de la paridad en torno al proceso constituyente y que el proceso eleccionario, por ejemplo, contuviera elementos de paridad. Y la Convención Constitucional, por ejemplo, fue paritaria, mitad mujeres y mitad hombres. Entonces, la propuesta de la paridad, digamos, de cómo se hacía la papeleta, el cálculo, digamos, qué sistema eleccionario se utilizaba, salió de esta red. Y lo interesante es que en esta red se colabora, es muy importante, porque por ejemplo, si hay un medio de comunicación que quiere entrevistar a alguien, a una politóloga específica, que requiere hablar, por ejemplo, de temas de elecciones, se recomienda a la persona que sabemos que habla de estos temas. Y así, si alguien quiere hablar de medio ambiente, por ejemplo, se recomienda a la persona que sabe de medio ambiente. Si hay alguna que es especialista en temas de salud, se recomienda a esa persona. Y esa es una forma también de incidir en política pública, porque cuando un especialista sale en televisión, por ejemplo, ese especialista tiene eco en el mundo político y después incluso se le
como se dice, se le invita a participar de la generación de política pública a veces de parte del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, en este caso cuando está construyendo la política pública, o el Parlamento, digamos, el Congreso, cuando ya recibe esa política pública, puede también invitar a estas especialistas, digamos, dado que tuvieron participación en la opinión pública, digamos, en los medios de comunicación. Y eso también es una forma, digamos, importante de generar impacto en la política pública. La utilización de redes sociales, la generación de opinión, digamos, que es importante estar permanentemente escribiendo. Las minutas, la relación con el mundo político puede llevar a tener estos procesos virtuosos en la cual impactamos la política pública. Ahora, ¿cómo armar una estrategia de comunicación? Como sé que lo vieron, digamos, porque pregunté, lo importante, así a modo de resumen, ¿cierto? Definir el tema, proyecto, audiencia, ver si tenemos algún tipo de presupuesto, cuáles son esos objetivos, la definición de equipo y roles, porque a veces hay un grupo de personas que quiere llevar adelante una temática, definición de estrategia a utilizar, los canales de información que son muy importantes, ver si es prensa escrita, televisión, si queremos aparecer en medios digitales, y la utilización de los medios de comunicación. En esto yo diría que hay un elemento que es súper interesante, que a veces si nosotros no podemos llevar a cabo una campaña, buscar algún grupo que esté trabajando y que nosotros podamos insumarle. Si, por ejemplo, yo lo he hecho, hay comunidades, por ejemplo, que están trabajando temas medioambientales, humedales, por ejemplo, pero no saben de política pública. Entonces yo puedo ayudarles en llevarles la información de cómo se arma una campaña, por ejemplo, para visibilizar la temática. Entonces, a veces uno puede desde su propio lugar también aportarle a otro grupo para que lleve o genere, ¿cierto?, estas temáticas. Hay muchos académicos que acá, como yo les decía, han participado con las comunidades llevándoles los argumentos duros, porque si hay algo que la sociedad civil o la academia, ¿cierto?, tiene que siempre cuidarse mucho, es tener muchísima argumentación dura, porque vamos a ser muy cuestionados en algún momento. Entonces, o para no ser cuestionados, necesitamos tener información robusta. Aquí, esto a modo de ejemplo, pueden utilizar solo una, pero digamos, si uno quiere tener una campaña, digamos, en torno a alguna temática, yo diría que estas son las redes sociales más importantes, digamos, a tener esto en una campaña, digamos, ya como campaña mucho más grande. Pero si uno es como un académico, puede utilizar Twitter e Instagram, por ejemplo, ya con eso, o que es uno solito, digamos, no tiene como un respaldo de una comunidad que está llevando un movimiento, etcétera. Pero esto, digamos, es como Instagram, Twitter, ¿cierto? Permiten postear o dar cierta información clave sobre alguna temática, los hilos de Twitter, etcétera. Pero lo importante es que si vamos a hacer una campaña con un grupo de personas, por ejemplo, es tener una página web para poder tener como la información importante. Esto yo aquí de ejemplo voy a ocupar una campaña que me tocó realizar que se llamaba Vota sin represas, cuando tratamos de, bueno, lo logramos, conseguimos el objetivo, que era que el mundo político en las presidenciales del 2013, digamos, manifestaran si es que eran pro represas, grandes represas, o no. En el fondo iban a apoyar Hidroaicén, que eran 5 mega represas que se iban a construir en el sur del país, lo que implicaba una línea de transmisión gigantesca. Entonces, en el fondo, la página web la hicimos y se llamaba Vota sin represa, y era una campaña en que buscábamos que el mundo político se definiera si era o no con represa. Aquí utilizamos Facebook, porque Facebook es una plataforma que la usan etariamente, digamos, personas de más de 50 años, entonces necesitábamos llegar a los distintos públicos, y esta red social implica o tiene muchísimas funciones que podemos interactuar con el visitante, etcétera. Por otro lado, usamos Twitter, porque el Twitter es una manera es una red social que si bien puede ser muy tóxica, pero depende de uno, digamos, de tener un timeline que sea bastante limpio, digamos. La herramienta de bloquear es súper necesaria, digamos, y importante, y no desgastarse discutiendo con personas que no tienen ánimo de ser constructivos, digamos, en la discusión. Por lo tanto, el Twitter es una forma
bien interesante de poner en pocas palabras, digamos, una idea, y esa idea a veces tiene muchísimo impacto cuando, por ejemplo, es leída por un periodista. Yo he llegado muchas veces a poder hablar los temas que a mí me preocupan porque he puesto mi opinión, digamos, en esta red social, y el mundo de las comunicaciones está monitoreando las redes sociales. Por lo tanto, ahí han salido entrevistas, cosas interesantes, digamos, a raíz de que uno coloca su opinión como experto en algún tema. Bueno, YouTube, a veces hacer videos, videocolumnas, argumentación sobre un proyecto de ley. Si participaste, por ejemplo, en una audiencia pública, en el Congreso, por ejemplo, los videos están en YouTube. Entonces ahí hay que ir haciendo ese repositorio de videos que llevan la argumentación en la cual, cierto, hemos estado trabajando. Instagram permite llegar a un público más joven, ¿cierto? Aquí podemos publicar los videos o los reels que se llaman ahora en vivo, hacer live, que en los cuales te permite hacer una conversación con 4 personas. O sea, podemos, por ejemplo, debatir un tema en el cual podamos estar conversando personas especialistas sobre una temática y que queda ahí, digamos, como repositorio para que la población o la ciudadanía, ¿cierto?, esté en contacto. Y por otro lado, también podemos invitar incluso a un político a debatir estos temas. Entonces, es ir generando ciertos elementos comunicacionales para la incidencia política en política pública. Bueno, el tweet bomb es un detallito que tiene, digamos, que es cuando en Twitter aparece como una marca de campaña o un círculo alrededor de la campaña, que uno dice, me acuerdo que estaba uno que se utilizó para las protestas de los viernes de Friday for Future, por ejemplo, etc. Entonces, en el fondo, el tweet bomb sirve para decir, yo estoy en esta campaña, yo estoy aquí, esta es mi causa, etc. Bueno, MailChimp es una herramienta de suscripción y envío de boletín. Se puede elaborar un boletín para que las personas en el fondo vayan a informarse y vayan informándose de qué es lo que se está trabajando. Esta es una herramienta gratuita. Yo en general trabajo con estos temas porque son gratuitos para que las comunidades, por ejemplo, puedan hacer incidencia política e impactar en política pública utilizando, digamos, todas estas herramientas que están ahí y que podemos sacarle provecho en torno a una campaña que queramos realizar. Bueno, WhatsApp tiene el tema de las listas de difusión. También se pueden generar campañas, digamos, la cual uno puede difundir mucha información a través de estas listas para poder ir viralizando las actividades que se van realizando. Y bueno, después viene una implementación de campaña. Yo aquí solo les traigo de ejemplo para muy rápido, digamos, en la cual nosotros cuando hicimos este Vota Sin Represas, implementamos y fuimos a lanzar la campaña al Congreso Nacional con políticos. Era como ustedes se tienen que comprometer con este tema. La Patagonia no puede tener esta cantidad de, digamos, de hidroeléctricas. Entonces la política energética es la que hay que definir. Y ahí está, digamos, el punto de política pública. Entonces todos estos políticos en el fondo se comprometieron a elaborar política pública en materia de energía, porque en Chile por un largo tiempo la política energética fue no tener política de energía. Después vinieron las primarias y empezamos a emplazar a los distintos políticos si es que iban a ser sin represas o no, cuál iba a ser la política energética que iban a impulsar, cuál era la propuesta de política pública. Y entonces aquí empezamos a emplazar, digamos, públicamente por redes sociales a todos estos políticos, digamos, que se presentaban como candidatos presidenciales. Buscamos apoyos políticos dentro del mundo, del ecosistema político, buscamos apoyos políticos. Aquí estas fotos que les traigo, digamos, son políticos que apoyaron esta campaña, digamos, y esto era mandarle un mensaje al presidenciable. Era como, usted va a tener un congreso que va a ser en contra de las hidroeléctricas, de las megas hidroeléctricas. Apoyo del mundo cultural. A todo el mundo le sacábamos fotito con esta manito que decía Vota Sin Represas, ¿cierto? Entonces logramos mucho apoyo cultural del mundo cultural porque va conectando con la ciudadanía, personas que salían en teleseries, en series, etc. Pamela, disculpa, te quedan 5 minutos. Muchas gracias, Carlos, por avisarme. Gráficas, ¿cierto? Que fueran llamativas para la ciudadanía y los infaltables memes, que yo creo que el meme tiene un gran potencial porque con una imagen y solo con un mensaje podemos incluso
generar, digamos, un debate, una cantidad de personas que a veces ni siquiera va a leer lo que uno está planteando, pero que en el fondo se va a hacer una idea o les va a llamar la atención. Así que el meme es una forma súper interesante de comunicar con una imagen y como con el chiste entre medio, digamos, una opinión. En algún momento a mí me hicieron un meme en el cual yo en algún momento dije que la minería no era verde. Nunca ha sido verde la minería, la explotación minera. Y me hicieron un meme y fue tremendamente compartido y fue de impacto y como que efectivamente incluso en un seminario le cambiaron el nombre, ya no se habla de minería sustentable o minería verde, por la crítica que yo había empezado a hacer en redes sociales en torno a que el extractivismo no puede ser verde, o sea, es extractivismo sí o sí. Uno puede hablar de minería, sí, pero hay que ser sinceros, digamos, en que no es algo sustentable. Cualquier metabolismo ampliado que se haga, ¿cierto? Extracción de minerales o fósiles no son sustentables, digamos, no pueden ser verdes. Entonces, en ese sentido hubo como una crítica ahí y el meme fue una forma, digamos, de hacer llegar ese mensaje que esta retórica que se va generando, ¿cierto? No genere política pública incorrecta. Entonces, los memes también son una forma interesante, digamos, de hacer llegar el mensaje. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Estuvo muy activo el chat. Tenemos una serie de preguntas que te las paso a comentar dentro de otras que nos parecieron las más interesantes para poder responder en 15 minutos. Paola Raba preguntó o manifestó esta duda. ¿Este proceso de planificación de la incidencia es de un colectivo? Eso complejiza. Este colectivo en general está conformado por ¿quiénes? ¿Organizaciones civiles, academia, partidos políticos? A ver, yo diría la incidencia política puede ser personal, individual, sobre todo si desde el área académica se hace, por ejemplo, es mucho más validada por los sectores políticos en los cuales queremos incidir. Ahora bien, si la incidencia la podemos hacer de forma colectiva, pero lo importante es que uno tiene dos posibilidades. Puede ir en individual como experto en un tema y ahí estás construyendo política pública o proponiendo política pública. Las propias investigaciones que hacen los académicos dan, digamos, para generar política pública. La doctora Carola Rojas acá en Chile fue una de las académicas que sola con un senador impulsaron el tema de la protección de humedales. Y después se unieron, digamos, con la red de humedales y hicieron sinergia. Entonces, en el fondo hay que ir buscando en qué parte confluyen los distintos actores, pero digamos que en solitario también podemos generar política pública, sobre todo si es desde la academia, porque la academia siempre tiene mucho repositorio de información, por lo tanto hay mucho donde, digamos, llevar esos argumentos, colocarlos sobre la mesa para que la política pública tenga muchísimo mejor resultado. Si no hay evidencia científica, en el fondo la política pública a veces no es de muy buena calidad. Bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Leticia Gómez preguntó, ¿cómo podemos incidir desde la academia si las grandes empresas transnacionales inciden más en los políticos y las políticas públicas? Si puedes dar algún ejemplo. A ver, yo diría que por lo menos lo que yo he visto es que hay un retroceso, o por lo menos el mundo empresarial no está incidiendo de manera tan evidente como se hacía antiguamente, digamos. Porque está mal visto, porque se ve feo, porque en el fondo el poder que tiene una empresa, digamos, para llevar sus temas, la verdad es que yo siento que no están teniendo tanto resultado como antiguamente se daba, porque hoy en día hay muchísimos más canales de transparencia. Por lo tanto, yo siempre creo que la academia tiene que ocupar el espacio del Congreso Nacional. Ahí es donde se están dando los debates, las audiencias públicas. Cuando se elaboran los proyectos de ley, siempre se abre un espacio de audiencias. Por lo tanto, si no me invitan, yo pido ser oído. Entonces, hay que buscar dónde están los distintos países, obviamente deben tener distintas formas, pero la elaboración de la ley siempre es en un Congreso Nacional. Entonces, uno puede buscar a quién hablarle, porque siempre va a haber un político que tiene
una lógica ambiental o tiene una lógica en pos de la salud o en pos del bien público. Entonces, detectando ese mapeo de actores, uno puede en el fondo llegar, digamos, a las voces que pueden llevar mi argumentación. Entonces la academia ahí tiene muchísimo espacio para crecer. Por eso les ponía estos dos ejemplos de la doctora Verónica Delgado y la doctora Fernanda Salinas, porque ellas buscaron su espacio solitas, digamos, no, ellas no, nadie las invitó, ellas fueron a meterse, digamos, al Congreso y utilizaron las redes sociales para, por ejemplo, difundir una columna de opinión donde llevan los argumentos que una ley requiere ser mejorada, por ejemplo. Bien, gracias. Pasamos a la próxima. En este caso, Andrea Lobato Cordero pregunta, ¿cómo evitar que los avances en política pública se debiliten por cambios de gobierno? Sí, ahí lo que yo siempre nosotros hemos estado haciendo desde el mundo ambiental, bueno, yo soy activista, digamos, en temas medioambientales, lo que hacemos es tratar de comprometer al mundo político antes, digamos, en el periodo de elecciones, porque los ofertones, digamos, vienen de todos lados. Entonces, en general, nosotros pedimos reuniones con todos los presidenciables para ver cuál es la agenda que tienen y a veces se abren a recoger ideas en torno a energía, en torno al tema medioambiental, cuáles son las leyes que hay que impulsar, o sea, en el fondo uno definiendo el catálogo de política pública puede en el fondo solicitar que una política pública se continúe si es buena. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en estas elecciones cuando fue Bachelet Piñera en el fondo, solicitamos que al presidente Piñera que continuara con el proyecto de ley que traía Bachelet con respecto a la creación del servicio de biodiversidad. Y lo continuaron. Y ahora el presidente que asumió también está continuando esa ley que se requiere, que avanza muy lento, pero en el fondo hay que estar ahí. O sea, tenemos que transformarnos en activistas. Eso es súper importante también, porque si queremos llegar con nuestro mensaje, tenemos que ser activos en ir generando, como les decía yo, los argumentos para que esto no sea cuestionable o los argumentos de por qué esto es bueno para la comunidad. Muchas gracias, Pamela. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Gabriel Parra Henao, y es, ¿cuáles son los entes encargados de armonizar políticas públicas entre países? ¿Existen? Yo diría que no hay, digamos, como una armonización. Los tratados internacionales te dan, digamos, ese paraguas en el cual más o menos todos nos situamos, pero obviamente las bajadas son nacionales. Yo diría que el acuerdo de Escazú, por ejemplo, es uno de los acuerdos que yo diría que en materia es de un abordaje regional, pero obviamente todos los países van a ir construyendo la política pública desde donde están situados. Hay unos que están más avanzados que otros. Lo que sí es importante es producir el intercambio entre países, porque en política pública a veces se está haciendo súper bien en un lugar y bueno, ¿para qué vamos a inventar la rueda de nuevo? Si ya se hizo bien en un lugar, veamos cómo podemos replicarlo acá. Y ahí diría yo que la política pública es interesante irla trabajando o conversando, digamos, regionalmente. Bien, gracias. Creo que tenemos espacio para una pregunta más. Roberto Pérez Rivero pregunta, muchos ejemplos de incidencia política en la región invocan las constituciones. ¿Es esto efectivo? No entendí ahí muy bien la pregunta. Lo que yo entiendo es que si las constituciones en el fondo motivan espacios de incidencia política, no sé, hay que me corrija la persona que hizo la pregunta. Ah, ya, ahí me lo aclaran. Me dice que se enfrenta a las políticas diciendo que no son constitucionales. Efectivamente, eso es muy real. En el caso de Chile, por ejemplo, cuando hicimos la reforma al Código de Agua, nos decían, no, esto es inconstitucional. Pero siempre se puede trabajar el recoveco por donde sí es constitucional. Entonces, hay que pensarlo muy bien. Hay que pensar en una estrategia, hay que pensar cuáles son los mensajes que queremos relevar. Yo siempre digo, es un error presentar cambios tan
como por ejemplo un cambio tan radical que mueva mucho, digamos, el espectro político o que mueva o alerte demasiado a un sector que tiene intereses sobre estos temas. Entonces, en política pública, en la incidencia política, hay que ser súper estratégico y esa estrategia es cómo yo le puedo cambiar una palabra a una ley, por ejemplo, y eso ya tiene un efecto. Entonces, ahí hay que generar este análisis de cómo hago que se logre un impacto, lograr un cambio, ¿cierto? Utilizando las herramientas que tengo y que esté en este marco constitucional. Nosotros, por ejemplo, generamos en la reforma al Código de Agua un impacto que va para todos los derechos de aprovechamiento de agua y la fundamentación inicial era que aquí no se está cumpliendo la ley. Entonces no me digan que esto es inconstitucional porque la ley no se está cumpliendo. Entonces ahí en el fondo generamos una argumentación que tuvo la validación de todos los sectores políticos finalmente y logramos sacar esa reforma. No les voy a decir que fue fácil porque fueron 10 años en los cuales estuvimos dentro del Congreso Nacional, pero cuando uno no suelta un tema, el tema sale. ¿Por qué? Porque los argumentos están de nuestro lado. Si el argumento es serio y fuerte y robusto, eso no hay nada quien te lo rompa. Entonces, yo diría que ahí es donde uno tiene que estar permanentemente, digamos, vigilando que esta situación vaya a la vía correcta. Muy bien. Primero, muchas gracias, Pamela, por la excelente exposición y por los tiempos. Nos quedan unos breves minutos en los que queríamos despedir con esta última clase y nos gustaría que los representantes de las instituciones que conforman el comité, PAJO, IAI, y en el caso del Global, Helix, si está, pudieran dedicarles a todo el grupo unas breves palabras en esta última clase. Es así que le paso la palabra a la doctora Ana Estives Ibarra, directora científica de IAI. Gracias. Carlos, ¿me escuchas? Bueno, muchísimas gracias, Perfecto. Pamela, por tu excelente presentación. Se nota que había muchísimo interés de los participantes y me parece una forma espectacular de cerrar este curso, porque en los últimos 7 semanas hemos estado viajando desde la ciencia a las políticas con el objetivo, a final de cuentas, de generar evidencia, información y herramientas que pueda realmente servir a la sociedad, servir a la sociedad civil y servir a los gobiernos a diferentes escalas. Pues muchísimas gracias, Pamela, por esta palabra, por compartir tu conocimiento, que seguramente va a ser un impulso para los grupos que ahora están trabajando para generar sus propuestas y los individuos del curso que van a llevar este conocimiento en sus interacciones a diferentes escalas. Desde el IAI estamos muy contentos de poder cerrar este curso, esta colaboración que hemos realizado con la OPS y con el Consorcio Global de Clima y Salud estos últimos 7 semanas. Como dijo Carlos, ya estamos planificando en colaboración con Health Canada un siguiente curso para el próximo año. Y el objetivo de todo este esfuerzo es construir una comunidad de práctica para todas las Américas y más allá. Que esta comunidad sirve como un nexo en la interfase de investigación y ciencia y las políticas y sociedad civil para promover la generación de evidencias que pueden informar la creación de políticas para mejorar la salud de la sociedad en todas las Américas, y no solamente la salud humana, pero la salud de todos nuestros ecosistemas que sostienen la vida, el aire, el agua, los suelos, la biodiversidad. Entonces, como el IAI, repito, mis felicitaciones a Pamela y a todos los participantes de este curso, todos los facilitadores. No, me imagino que se han dado cuenta que hay un grupo grande detrás de este curso. Nos hemos ido reuniendo semanalmente desde hace muchos meses atrás y seguimos comprometidos a este proceso, comprometidos a ustedes, a todo el trabajo que ahorita se está arrancando, iniciando en algunos casos, especialmente los grupos que van a seguir. Y cualquier cosa que no dudan de comunicarse con nosotros, estamos aquí, tus facilitadores, para apoyarles, para responder a sus preguntas, a sus dudas. Si encuentran oportunidades que quieren compartir con este grupo, pueden enviarlos a nosotros y podemos reenviarlos al resto del grupo, pero justamente eso esperamos que sea el objetivo del hub que dijo Carlos, que vamos a lanzar y compartir con ustedes, que sea ya una plataforma virtual para poder compartir oportunidades,
como puse en el chat hoy, una oportunidad de financiamiento, otras oportunidades de poder publicar sus trabajos, oportunidades de colaborar y trabajar en redes. Me encantó lo que dijo Pamela sobre la importancia de las redes y el intercambio regional, de conocer qué está funcionando en un país y cómo podemos aprender de eso y enriquecer nuestra realidad. Y creo que justamente ustedes están haciendo eso. En este curso, los grupos que han ido conformando, realmente me quedo muy impresionada, impactado por todo el esfuerzo que ustedes han realizado para ir tejiendo estas redes. Y voy a cerrar con un pequeño anécdota. Hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás estuve con Carlos Barbosa aquí. Carlos, de parte del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, nos invitó a nosotros del IAI de ir a un taller interno. También no sé si está aquí Carmen Siganda del Ministerio de Salud Pública y otros colegas. Un taller pequeño sobre adaptación a cambio climático, porque en Uruguay están lanzando su Plan Nacional de Adaptación para Salud. Y estuvimos afuera charlando antes de entrar al taller, qué sé yo, éramos menos de 20 personas. Y en el grupo nos dimos una vuelta y la mitad de las personas que estaban ahí ya liderando este esfuerzo en su país eran personas que habían participado en un taller muy parecido hace una década atrás, que hoy en día ya son líderes en sus países, líderes en la región, generando, promoviendo las evidencias para medidas de adaptación en sus países. Entonces estoy seguro que ustedes van a seguir poniendo las semillas, replicando estos conocimientos y esfuerzos en toda la región. Ustedes son los líderes en la región y es un honor poder servirles y estamos aquí para seguir este proceso. Carlos, gracias. Gracias, Ana, por tus palabras. Hailey, si quieres decir unas palabras de despedida por el Global Consortium. Yeah, absolutely. Yeah, I think Anna summed it up really well, but just congratulations on everybody for making it to the end of this course. It was a pleasure to be a part of the planning team and sort of see it come through completion. So last anecdote. Que haya funcionado todo. La última anécdota. Voy a dejarles un link del examen para el examen final y recuerden que tienen que terminarlo antes de la medianoche del 10 de noviembre si quieren recibir un certificado para el curso. Así que nuevamente felicitaciones a todos y todas. Bien, gracias Hailey. Mientras todos acceden al link, Anuar Méndez, en representación de la PAJO, por favor, palabras. Yes, thank you. No, there's not much for me to add. Everyone has Muchas summed up gracias, very no well. tengo Just mucho to para say that agregar. we're really Me happy gustaría to see decirles everyone be que so engaged in nos this course. It's complace been a ver lot que of estén work, tan a lot of comprometidos, readings, a lot of thinking han hard hecho about mucho trabajo, ideas, han leído bringing them to the mucho, ground, han and pensado a lot of mucho, collaboration ideas with que han others, which is the most implementado y han important thing. cooperado con todos. So we're really Eso es lo excited más and we're really happy importante. that this was a Por eso successful course. We me hope you learned a complace lot, muchísimo ver el but more éxito than del anything, curso. we hope you stay Y más engaged, que nada continue to espero work, que sigan continue to dream, comprometidos, que sigan continue to soñando, be hopeful, trabajando and to y do your que best tengan to see how esperanzas we can, siempre make the y que world a hagan little lo bit of a better mejor place. So posible para que thank you este for mundo joining sea this un lugar course, mejor. and Muchas gracias por stay tuned participar en el because there's a lot more curso to come. y estén Thank you. atentos porque van a venir más cosas. Muchas gracias. Gracias, Anuar. Bueno, como dijo Anuar, solo me resta despedirlos, que tengan un muy buen fin de semana y que estén atentos porque los vamos a citar para una sesión de lanzamiento del Hub y de algunas otras noticias. Y siempre estamos en contacto, así que por este lado nos quedamos. Muchas gracias a todos y a sus órdenes.